Hola a todos, soy Tarik. Cada vez que leo comentarios en YouTube, Facebook, Twitter o Instagram acerca de alguna noticia relacionada con el Islam, siempre veo lo mismo. Discriminación, machismo, lapidación de las mujeres, ellas están sometidas. Así que, con motivo del Día de la Mujer, vamos a separar la realidad de la ficción. Vamos a describir, en primer lugar, qué dice UNICEF acerca de los grandes desafíos de la actualidad en relación a la igualdad de género. Después vamos a ver cuáles son los avances que se han dado en distintas partes del mundo en relación a los derechos de la mujer. Luego os voy a enseñar cuáles son las enseñanzas del Islam con respecto a estos derechos. Y finalmente vamos a hacer una comparación y vamos a ver las diferencias entre dichas enseñanzas y lo que se practica actualmente. Y todo esto para que tú estés mejor informado y que no te engañen. Según un informe de UNICEF, estos son los grandes desafíos de la época actual. En primer lugar, el infanticidio femenino, con 32 millones de niñas desaparecidas debido a que ciertas personas, sobre todo en países subdesarrollados, prefieren tener niños antes que niñas. La mutilación genital femenina, un problema especialmente grave en África Central, con entre 100 y 140 millones de personas afectadas. La falta de educación femenina, esto es algo que conocemos desde hace mucho tiempo y especialmente durante la adolescencia, el abandono escolar entre las mujeres es mucho más que entre los hombres. Los embarazos no deseados. Precisamente Latinoamérica es la segunda región del mundo con mayor número de embarazos no deseados durante la adolescencia. Infecciones del SIDA. Dice UNICEF que el 74% de adolescentes infectados son mujeres. Las violaciones. Esto es algo que sucede en muchísimos países del mundo y 15 millones de mujeres lo han sufrido en su vida, de ellas 9 millones solo el año pasado. Además, UNICEF también habla de muertes por problemas de salud materna, sobre todo en adolescentes, causando más de 500.000 muertes al año. Pero no solo se queda allí. También habla del problema del alcoholismo y de los homicidios entre los adolescentes, en este caso 4 veces más alto entre los chicos que entre las chicas. Y finalmente la desigualdad laboral, un problema que podemos ver tanto en España como en Latinoamérica. Estos son algunos de los grandes problemas a los cuales se enfrentan las mujeres en todo el mundo. Pero veamos cuáles son los avances que han habido en distintas partes del mundo acerca de la igualdad de género. En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, estipulada en 1948, recoge en su primer artículo que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Luego, en 1979, hubo una Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, y en esta convención se avanzó enormemente en relación a la importancia de la igualdad de género. En cuanto a la educación, la Declaración Universal de Derechos Humanos también recoge en el artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. En España, las mujeres podían acceder a la universidad por primera vez desde 1910. Si hablamos del voto femenino, Nueva Zelanda en 1893 fue uno de los primeros países en conceder este derecho a las mujeres. En cuanto al derecho a la propiedad, Costa Rica permitió a las mujeres heredar y poseer su propia propiedad desde 1887. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, cuando una mujer se casaba con un hombre, perdía ese derecho a la propiedad y pasaba a ser de su marido. En cuanto al divorcio, para la mujer, Nueva Zelanda de nuevo en 1912 incorpora el derecho al divorcio solo si se demostraba que su marido padecía de locura en los últimos 7 años. En Reino Unido en 1923 y solo en caso de adulterio demostrado por parte del hombre. Estos derechos que las mujeres hoy poseen en distintas partes del mundo los han obtenido más o menos a partir del siglo XX. Pero vamos a ver qué dice el Islam acerca de estos derechos. Para ello, os voy a dejar las referencias del Corán para que podáis consultarlas en cualquier momento. Además, en la descripción de abajo os pondré un enlace para que podáis acceder a un Corán en español. También vamos a ver cuál fue la práctica del fundador del Islam, ya que su vida es un ejemplo práctico de las enseñanzas del Corán. En relación a la creación de la mujer y el hombre, el Corán dice lo siguiente, en el capítulo 39, versículo 7, Él os creó de un solo ser y a partir de él creó a su compañera. En el 42:12, ha creado parejas de entre vosotros.
Como podemos ver, el Corán no dice que la mujer proceda del hombre, sino que tanto hombres como mujeres proceden del mismo ser. En cuanto a la igualdad de género, el Corán en múltiples versículos se refiere tanto a hombres como a mujeres, y esto se hace precisamente para demostrar que todas aquellas enseñanzas contenidas en este libro es aplicable tanto para ellos como para ellas de igual manera. En cuanto a la educación, el Islam no solo concede el derecho a hombres y a mujeres por igual, sino que además el fundador del Islam repetidamente dijo que era necesario que cada musulmán y cada musulmana buscara el conocimiento de donde fuese. Un ejemplo de ello es cuando dijo que es deber de cada hombre musulmán y de cada deber musulmana adquirir conocimiento. También dijo, busca el conocimiento incluso si tienes que ir a China. O busca el conocimiento desde la cuna hasta la tumba. Y también dijo que la mitad del Islam se puede aprender de su esposa. El Corán, además, repetidamente en muchos versículos muestra que la sabiduría y el conocimiento es un bien al cual todos debemos aspirar. En cuanto al derecho al divorcio, el Islam otorga el derecho a las mujeres y a los hombres a divorciarse en caso de que su matrimonio no funcione. Hay numerosos versículos que se refieren a este tema. Todo esto se hace para que el divorcio se produzca de manera justa y se garantice el cumplimiento de los derechos de ambas partes. En cuanto a los derechos de la mujer como madre, el Corán dice lo siguiente: en el 29:9 hemos ordenado al hombre la benevolencia con sus padres. En algunos versículos del Corán, como el 6:125, el 4:37 o el 17:24-25, se pone tanto énfasis en el trato respetuoso y bondadoso hacia los padres que se incluye en el mismo versículo donde se manda no asociar copartícipes a Dios. Además, hay dichos del fundador del Islam que hacen referencia a esto también. Por ejemplo, dijo que el mejor de entre vosotros es el que es mejor hacia su familia. O por ejemplo, que el paraíso se encuentra bajo los pies de la madre. El Corán también habla del derecho de la mujer como hija. En el 652 dice que es inviolable el mandamiento de que no se deben asesinar a los hijos ni a las hijas. Además, el fundador del Islam dijo claramente que quien tiene una hija debe educarle de la misma manera que a un hijo y no debe tratarles de forma distinta. El matrimonio es un pacto muy importante dentro del Islam. Es por eso que hay muchísimos versículos en el Corán que hablan sobre este tema. Por ejemplo, dirigiéndose a los hombres y en relación a sus esposas, en el 4:20 dice lo siguiente: convivid con ellas con benevolencia, pues si nos gustan es posible que no os guste algo en lo que Dios ha puesto un gran bien. También en el 2:188 dice: ellas son una vestidura para vosotros y vosotros sois una vestidura para ellas. En el 2:229 se dice que las mujeres tienen derechos similares a los de los hombres, pero también añade que los hombres tienen un rango superior a ellas. Mucha gente que desconoce el Islam utiliza esto como un argumento para decir que el Islam es una religión machista. Sin embargo, como hemos visto, hay muchos versículos que hablan sobre la igualdad de género entre hombres y mujeres. ¿Por qué entonces se añade esta coletilla? Pues bien, la razón es la siguiente: el marido y la mujer ambos tienen derecho al trabajo. Sin embargo, es responsabilidad del marido mantener económicamente a la familia a partir de los ingresos obtenidos. La mujer, aunque tiene el derecho de trabajar, no tiene la obligación de gastar su dinero o sus ahorros o sus propiedades en mantener a la familia. Por lo tanto, cuando en el versículo se dice que ellos tienen un rango superior al de ellas, no se refiere al hecho de que por ser hombres sean superiores a las mujeres, sino que Dios les concede un rango mayor a aquellos hombres que cumplen con su responsabilidad de mantener económicamente a su familia y protegerla. De igual forma, como hemos visto antes, a las madres se le dice que el paraíso yace bajo sus pies. Ese honor solo ha sido concedido a las mujeres en el Islam y el hombre no puede acceder a ella. Otro versículo que me gustaría comentar es el 4:35. Por desgracia, este versículo se utiliza mucho por algunas personas para justificar que el Islam permite la violencia machista, argumentando que este versículo permite a los hombres golpear a las mujeres. Pero hagamos una pequeña reflexión. Una persona musulmana que se haya criado estudiando el Corán correctamente y haya visto todos estos ejemplos que hemos citado anteriormente de los derechos y del honor que tiene la mujer, tanto como madre, como hija, como esposa, y de la forma en la que hay que tratarla, jamás podrá pensar que está permitido maltratar a una mujer. Precisamente es a través de la educación como se combate todo este tipo de comportamiento. Además, en la vida del fundador del Islam no hay ni un solo ejemplo de que maltratara a ninguna de sus mujeres. Al contrario,
lo que hizo siempre fue tratarlas con bondad y con dignidad y nos ha dejado muchísimos ejemplos de ello. Este versículo lo que hace es frenar la necesidad del uso de la fuerza física debido a la ira en un caso extremo de comportamiento vicioso o rebelión de la mujer hacia el marido, como puede ser el adulterio o el robo. El versículo lo que pretende precisamente es controlar esa ira e intentar producir una reconciliación entre ambas partes si lo que desean es continuar juntos. Además, el fundador del Islam no permitió ningún tipo de maltrato hacia las mujeres. En relación al trabajo, a la propiedad y a la herencia, tanto hombres como mujeres tienen sus derechos recogidos en el Corán. Por ejemplo, en el 4:33 se dice que los hombres tendrán una parte de lo que han ganado y las mujeres parte de lo que también han ganado. Y además, como hemos comentado anteriormente, todo aquello que la mujer gane se lo queda para sí misma y puede gastarlo en lo que ella quiera, a diferencia del hombre, que tiene que invertirlo también en mantener a su familia. Aquí me voy a detener un momento para explicar una alegación común que se hace en contra del Islam, cuando se dice que la mujer tiene derecho a heredar la mitad de aquello que hereda el hombre. Muchos dicen que este versículo demuestra que el Islam es una religión machista. Sin embargo, con lo que ya hemos podido ver anteriormente, esto realmente no es así. Pensad que las mujeres todo aquello que ellas heredan se lo quedan para sí mismas. Sin embargo, todo aquello que el hombre hereda lo debe invertir también en su familia. Por lo tanto, una mujer que haya heredado una parte de su padre también recibirá parte de la herencia que su marido reciba por parte de sus padres. Otro tema del que se habla en el Corán es el uso del velo. Esto en Occidente genera mucha polémica, ya que se considera el velo como un signo de discriminación y un signo de opresión hacia las mujeres. Sin embargo, veamos qué dice el Corán en relación a esto. Hay dos versículos que hablan en relación al velo, el 24:31 y el 24:32. El primero de ellos dice: «Di a los hombres creyentes que recaten su mirada y guarden sus partes privadas. Esto es más puro para ellos. En verdad, Allah sabe perfectamente lo que hacéis». Fijaros qué curioso que este versículo no se refiere a las mujeres, sino que se está refiriendo a los hombres. Es decir, la responsabilidad de los hombres de cara a las mujeres es mirarlas siempre con respeto, de evitar lanzarles miradas provocativas y de evitar tener cualquier tipo de pensamiento lascivo hacia ellas. Esto lo que pretende precisamente es generar una conciencia sobre el hecho de que las mujeres no son objetos sexuales y que el hombre no las puede utilizar ni pensar sobre ellas de cualquier manera, sino con dignidad. El siguiente versículo se refiere a las mujeres y se les dice que deben vestirse de manera modesta, llevando un velo, ante personas desconocidas o extrañas. La familia es una unidad básica y fundamental dentro de una sociedad para garantizar que los valores morales se transmitan de generación en generación. El uso del velo es una herramienta que el Islam propone para evitar que se rompa esa estabilidad familiar. Y es por ello que hay un cierto distanciamiento entre hombres y mujeres que sean desconocidos. El velo en ningún lugar del Corán ni de la vida del profeta se ha presentado como un símbolo de opresión, sino al contrario, se pretende precisamente que la mujer sea vista no por su aspecto físico, sino por su intelecto y por sus propias habilidades. Es por eso necesario que los hombres sean los primeros en cumplir con el mandamiento del Corán con respecto a cómo deben tratar a otras mujeres. El último aspecto que vamos a comentar es el de la poligamia. La poligamia también es un tema muy controvertido, pero sobre todo por lo mal entendido que es. Estamos muy acostumbrados a pensar en el hecho de que si una persona es polígama, la única razón es para satisfacer su sensualidad. Sin embargo, en el Islam eso está prohibido. ¿Por qué entonces se permite la poligamia? El Islam, de hecho, no instauró la poligamia. Esta es una práctica mucho más antigua y el Islam lo que hizo fue restringirla solo a ciertas situaciones concretas y con unas condiciones muy fuertes. Por ejemplo, en el caso de una guerra, es obvio que el número de población masculina desciende a niveles mucho menores que el de la población femenina. Este desequilibrio, que de hecho se ha producido en distintas ocasiones a lo largo de la historia, como la Segunda Guerra Mundial, produce una degradación social debido al hecho de que hay muchas mujeres huérfanas o viudas que no tienen disponibles hombres con los que casarse. Esto al final acaba en el hecho de que se cometen infidelidades o casos de adulterio que acaban degradando moralmente la sociedad. Es para este tipo de situaciones por las cuales el Islam permite a un hombre tener a más de una mujer, hasta un máximo de 4. Y sin embargo, a pesar de ello, tiene unas condiciones muy fuertes como el hecho de que debe tratar exactamente igual a ambas.
Como digo, esta es una solución que el Islam propone para casos muy concretos para los cuales realmente no existe ningún tipo de solución fácil. Además, un aspecto que corrobora todo esto es que una persona no puede casarse con una segunda mujer a menos que tenga el consentimiento de la primera. Tras conocer todas estas enseñanzas islámicas, tal vez tengas muchas dudas por el hecho de que lo que se ve actualmente no coincide necesariamente con lo que acabo de explicar. Pero esto tiene también su explicación lógica. Verás, el Corán tiene un versículo que es muy importante y dice lo siguiente. Dice, refiriéndose al mismo Corán, que hay versículos que son claros en su significado y que hay otros que permiten diferentes interpretaciones. Pero añade, aquellos en cuyos corazones anida la maldad, siguen los que permiten distintas interpretaciones en lugar de basarse en los claros. Y además lo hacen buscando la discordia y la interpretación errónea de los mismos. Y nadie conoce su interpretación excepto Dios y quienes están firmemente basados en el conocimiento. Además, a continuación dice que el Corán es un libro que tiene que tomarse por completo, no puede ignorarse ningún versículo. Esta es la razón por la cual el Islam es tan malentendido hoy en día y además es la razón por la cual mucha gente no está cumpliendo con las enseñanzas islámicas. Hay gente que por querer satisfacer sus propios deseos personales interpreta versículos a la manera que a él le place. Sin embargo, con ello está incumpliendo esta directiva básica del Corán. Os voy a poner un ejemplo. Hemos hablado antes del velo islámico y de cuál es su propósito. Sin embargo, hoy en día en ciertos países de mayoría musulmana hay hombres que imponen el velo sobre sus mujeres. ¿Acaso esto está permitido en el Islam? Pues bueno, como podemos ver, hay otro versículo muy importante que es el 2:257, que dice que no puede haber coacción en materia de fe. Es decir, una persona no puede obligar a otra persona a hacer algo en relación a su fe. Esta es la razón por la cual hay gente que se declara musulmana y que no están siguiendo realmente el Islam o el Corán. En algunos países de mayoría musulmana es la ignorancia o el extremismo lo que conduce a las personas a actuar de formas que no son realmente islámicas. Por ejemplo, si una persona no tiene acceso al Corán y la única manera de comprender el Islam es por lo que le enseñan otras personas que son radicales, obviamente el Islam que él practique va a estar muy alejado de las enseñanzas auténticas. En relación a los derechos de las mujeres, en estos países de mayoría musulmana, en muchos casos, las mujeres no tienen acceso a una educación completa de su propia religión, y es por eso que no conocen cuáles son sus derechos. Y esta es la razón por la cual vemos que muchas mujeres musulmanas están siendo discriminadas. Además, lo peor de todo esto es que los medios de comunicación están magnificando todo este comportamiento radical, con lo cual incluso las sociedades occidentales creen que realmente esto es la verdadera imagen del Islam. Cosas como la lapidación o la mutilación genital femenina, por ejemplo, no están mencionadas en ningún sitio en el Corán ni tienen nada que ver con las enseñanzas islámicas. Finalmente, para acabar, os voy a dar el ejemplo de una comunidad musulmana que trabaja muy duro por concienciar a todos sus miembros de los derechos y deberes de cada individuo. La comunidad musulmana Ahmadía es la comunidad musulmana de más rápido crecimiento en el mundo y fomenta los valores de educación, de integración y de igualdad. Podéis conocer más acerca de esta comunidad en el link que os dejo abajo. Con lo cual, ¿qué podemos extraer de todo esto? No te fíes de todo lo que escuchas, ni te dejes controlar por los medios de comunicación. Investiga e infórmate para poder ayudar mejor a tu familia y a tus seres queridos. Si te ha gustado alguna de estas enseñanzas, deja un comentario abajo. De igual forma, si crees que me he dejado algo, deja un comentario y lo responderé. Un saludo y hasta la próxima.